En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy ofrecemos la misa en honor de Santa Margarita María Alacoque, que nace en 1647, el 25 de julio. A los 7 años ella hace esta promesa de castidad o de virginidad, y a los 8 se le muere su padre, y por ese motivo es mandada a que se educara y creciera y viviera con las hermanas clarisas, porque sus familiares, 3 de sus familiares vienen y ocupan la casa donde creció. Y ahí se queda su madre como prisionera. Ella no sobrevive en el convento porque a los 15 se enferma y tiene que regresar a su casa a cuidar a su madre, que las dos quedan también prisioneras. Su madre tiene esta enfermedad seria en la cabeza que le produce inflamación, y a los pocos días se le abre una herida en toda la parte izquierda de la cara, y Margarita pues se desespera y le dice a Dios que le ayude. Y entonces fácilmente se resigna a tener que estar cuidando de su madre en esa situación. Y es cuando Margarita le da gracias a Dios y le dice, pues, gracias porque por esto me quieres hacer semejante a ti. Entonces no podía salir de la casa, tenía que pedir permiso para todo, y así en 1671 ella entra al convento de la Visitación de la Virgen. Y ahí comienza lo más difícil, pero también lo más hermoso de su vida, porque no solamente pues sufre demasiado y encuentra 3 armas para luchar: el odio al pecado, la obediencia y la cruz. Después de allí tiene estas 4 revelaciones de nuestro Señor, donde le dice y le declara lo que podría ser en reparación para reparar los pecados o las ofensas que los hombres hacen al corazón de Jesús. Y por último, pues su encuentro continuo con las almas del purgatorio en el resto de su vida. La primera experiencia de ella es cuando se le aparece este monje dominico envuelto en llamas, que le pide que sufra por él 3 meses. 3 meses que casi le costó a Santa Margarita la vida. Y así, casi podríamos decir que Santa Margarita debería ser conocida por su auxilio a las almas del purgatorio, más que por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, pues Jesús le propone 2 cosas: el amor al Sagrado Corazón, primero, y la expiación por los pecados, por las ofensas que recibe Jesús, principalmente en la Eucaristía. Entonces, ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús implica tener este espíritu de reparación. Y ya todos sabemos lo que significa reparar. Una ofensa inferida queda hecha o deja una herida. Sin embargo, dicha ofensa se puede reparar compensando con otros actos contrarios al acto ofensivo. Y compensar significa equilibrar el peso, que eso es lo que significa la palabra compensar. Y esta misma idea la aplicamos a las ofensas que Dios recibe. Y como sabemos, el pecado es la ofensa que se hace a Dios, a quien el hombre debe amar
más que a todas las cosas creadas, no solo porque así lo manda Dios, sino porque Dios merece ser amado, porque es infinitamente amable o digno de ser amado. Además, Dios es el mayor bienhechor que tiene el hombre, y el agradecimiento se manifiesta en el amor. Al pecar, el hombre aparta su corazón de Dios y lo dirige a las criaturas, antepone a Dios un bien creado, y eso representa una herida a la dignidad divina, y así queda destruida la amistad entre Dios y el hombre. En segundo lugar, se atropellan los derechos de Dios, que tiene derecho a ser amado y obedecido. Por eso, si los hombres cumpliéramos con exactitud los mandamientos de Dios, pues la tierra sería un paraíso. Pero como Dios ha hecho al hombre libre, el hombre puede escoger, y de hecho escoge, no obedecer a Dios y por lo tanto perturbar el orden que Dios ha creado para nosotros. Por eso, cuando el hombre desobedece a Dios, atropella los derechos de Dios y le hace una injuria. Así, el hombre se hace acreedor de la pena que Dios tiene preparada para quienes no cumplen sus mandamientos. Y rehacer esta ruina que ocasiona el pecado, restaurar el orden perturbado o sufrir la pena merecida, eso es expiar. Y eso repara la injuria inferida a la divinidad. Entonces, el hombre al pecar le niega a Dios el amor que merece, no reconoce el dominio que tiene sobre él y le desobedece. Así, el edificio de la gloria de Dios queda destruido. Reconstruir ese edificio es reparar. Y el que voluntariamente ha causado un daño a otro tiene la obligación de repararlo. El que ha violado los derechos de otro tiene la obligación de repararlos. Y por eso dice Santo Tomás que satisface propiamente por una ofensa el que proporciona al ofendido algo que ama igual o más que lo que odió la ofensa. Por lo tanto, donde quiera que haya algún pecado, es necesaria la reparación. Y como los pecados se multiplican cada vez más en la tierra, la reparación es cada vez más necesaria. Y si el pecado es una injuria que se hace a Dios, el sacrificio es lo contrario. Es decirle a Dios que reconocemos de nuevo que es nuestro dueño y de todas nuestras cosas. Por eso destruimos las cosas en su honor por un sacrificio. Entonces, el sacrificio es el medio más excelente de reparación. Sin embargo, el sacrificio de las cosas creadas no compensa la gravedad del pecado, porque el ofendido es Dios y esa gravedad del pecado es infinita. Solo un sacrificio de valor infinito puede reparar dicha injuria, y la víctima de dicho sacrificio solo puede o tiene que ser Dios. Dios ofrecido, Dios inmolado para expiar los pecados de los hombres. Y el Hijo de Dios se hizo víctima y sacerdote y se ofreció a sí mismo en sacrificio. Y a ese mismo sacrificio de Cristo en la cruz nos unimos nosotros los hombres, primero por el bautismo y segundo por la participación en el sacrificio de la misa, que es el mismo del Calvario. Entonces, por el bautismo somos incorporados a Cristo, y en el sacrificio de la misa nos transforma en Él para que juntamente con Él nos ofrezcamos como víctimas que reparen la ofensa ofrecida a Dios por el pecado. Entonces, nos ofrecemos primero aquí en la misa, en unión con Cristo, y después fuera de la misa, empeñándonos en cumplir con exactitud la voluntad de Dios en todo, en las cosas difíciles y en las cosas que son fáciles. Es decir, que durante el día cumplimos fielmente la entrega que hicimos de nosotros mismos en el sacrificio de la misa. Y después,
aceptamos con ese mismo espíritu los sacrificios que supone el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y además, aparte de eso, podemos también ofrecer nosotros mismos actos de mortificación voluntaria. Esta vivencia de la reparación o de la expiación es lo que está en el fondo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Eso fue lo que nos reveló Santa Margarita, y eso es lo que por amor también nosotros hemos de hacer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.